Jeremías capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 14 en adelante hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 3, versículo 14 en adelante. Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os llevaré a Sión. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y sucederá que en aquellos días, cuando multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más, arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente ni la recordarán. No la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. En aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredad a vuestros padres. Y aquí el texto continúa, pero es necesario tomar este contexto breve para poder meternos en este versículo precioso que es el versículo 15. Quiero en esta mañana, en ocasión de este momento tan importante como es la ordenación de un pastor, y como bien decía Daniel, no voy a hablar en esta mañana, simplemente vamos a hablar a los pastores. Realmente este texto se lo voy a hablar a ustedes y voy a hablarle de manera indirecta a Daniel. Porque este texto es una promesa de Dios a su pueblo, en donde está prometiendo que les daría pastores y donde está diciendo que esos pastores tendrían ciertas características. Pero es una promesa, es una palabra de consuelo para el pueblo de Dios. Y yo espero que en esta mañana, en esta tarde ya, al escuchar estas palabras y al ser confrontados con esta preciosa promesa, nosotros podamos notar el gran tesoro que hoy estamos por ver y del cual vamos a participar, que no es otra cosa que el cumplimiento de esta promesa de antaño. Yo les daré pastores. Y eso es una frase de amor, una promesa de amor que Dios les hace a todos ustedes y a todos nosotros en esta tarde. Amén. Quiero considerar con ustedes este pasaje, el versículo 15, a través de tres encabezados principales. Voy a mirar en primer lugar en las palabras entonces, voy a mirar el cumplimiento de la promesa sobre los pastores y nos vamos a preguntar ¿cuándo se cumple esta promesa? Porque él dice entonces, como si estuviera dando un contexto importante. Después de que pase tanto tiempo, después de que sucedan ciertas cosas, entonces yo voy a cumplir mi promesa. Y vamos a tener que mirar cuándo es ese entonces. Pero quiero adelantarles algo. Ese entonces es ahora. Es el nuevo pacto. Y vamos a mirar entonces cómo el tener pastores es parte del cumplimiento de esa promesa. En segundo lugar, quiero mostrarles el carácter de estos pastores que iban a ser dados por Dios. El texto nos dice que son pastores conforme a su corazón y vamos a mirar qué significa eso. Y en tercer lugar, vamos a mirar las características de estos pastores o cómo estos pastores iban a obrar. Y el texto dice que van a apacentarlos en conocimiento y con inteligencia. Así que es un texto pequeño, pero te ruego que puedas abrir tu alma y tu mente para poder escuchar las cosas preciosas que Dios tiene para decirnos aquí. En primer lugar, ¿cuándo es el cumplimiento de esta promesa? Entonces os daré pastores. ¿Cuándo sería que se iba a cumplir esto? El cumplimiento es en el tiempo del Señor, en algo que el Señor estaba diciendo, esto vendrá, esto se hará en un momento en particular. Es tan importante entender la profecía cuando Dios promete algo, porque a veces hay algunas profecías que no tienen que ver con nosotros. No todo en la Biblia fue dicho directamente para nosotros. Hay cosas que ciertamente todo lo que está en la Biblia es para nuestro aprendizaje.
pero no todo está dicho de una manera directa para nosotros. Y la pregunta, cuando uno trata de decir, ¿cuándo es que esto se iba a cumplir? El punto más importante de hacernos esa pregunta es, ¿esto tiene que ver con nosotros o no? ¿Esto tiene que ver para otra gente en otro tiempo? ¿O esto se cumple y se está cumpliendo delante de nuestros ojos? Y para eso tenemos que analizar un poco el contexto amplio y lo que la palabra de Dios nos enseña. El contexto de nuestro pasaje en el libro de Jeremías es el terrible pecado de la nación de Israel. ¿Tú recuerdas que esta nación fue escogida para que pudiera ser aquel pueblo que iba a proclamar esa gloria de Dios, iba a ser luz en las naciones por causa de la dureza del corazón? Esta nación fue dividida en dos reinos, el reino del norte y del sur. Pero luego, a través de la historia que nosotros encontramos en los reyes, en crónicas, vemos cómo el reino del norte y el reino del sur están en conflicto a veces son amigos, pero casi siempre se repite, y ese rey hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y allí este rey hizo cosas buenas, pero todavía se mantuvieron los lugares de adoración en los lugares altos. Y todo el tiempo vuelve a resonar el pecado de la nación. Cuando lees el libro de Jeremías completo, uno se da cuenta que está lleno de este dolor en las palabras de Jeremías. Él es ese profeta que le dicen el profeta que llora o el profeta que se lamenta. Y la pregunta es ¿por qué? Porque él tuvo la oportunidad de decir arrepiéntanse porque esto es lo que el Señor está diciendo. Pero tristemente no solamente tuvo que decir arrepiéntanse, él mismo tuvo que ver cómo Dios es fiel a sus ofrecimientos, sean de bendición o sean de consecuencias. Dios siempre cumple lo que ha prometido. Así que él confiesa, grita con toda su alma se desgarra delante del pueblo, arrepiéntanse. Pero finalmente él mismo tiene que llorar la muerte de los príncipes y quedarse con un grupo de gente desvalida junto a ese río llorando por una Jerusalén destruida. Así que ese es el contexto. El contexto es un pueblo que no quería oír. El contexto es un pueblo endurecido. El contexto es un pueblo idólatra que se había endurecido en su alma en contra de aquel que los amó, los cuidó, como dicen otros profetas, viendo su desnudez y viendo que eran tiempo de tus amores, te tomé, te cubrí con mi manto, te hice mía. Ellos no les importó y vivieron en pecado. Pero una de las cosas que contiene este libro, que es un libro precioso, por cierto, el libro del profeta Jeremías, es que así como contiene palabras duras de juicio para llamar al pueblo al arrepentimiento, de la misma manera hay promesas que se repiten constantemente. En un futuro que a veces pareciera incierto y ciertamente para Jeremías ahora se convertía en algo incierto al ver la destrucción del pueblo en sus propios días. Pero entonces yo vendré, yo los tomaré, haré un nuevo pacto con ustedes, me voy a revelar a ustedes otra vez, los voy a traer de todos los confines de la tierra, los voy a amar, los voy a traer como si fueran un solo pueblo. La pregunta es, ¿cuándo había de cumplirse esto? Porque la promesa que es la que está en nuestro texto de esta mañana es una promesa que es parte de esas promesas. En todo ese grupo de promesas, entonces yo les haré este bien. Eso nos tiene que llevar entonces a analizar qué es lo que esto implica. Si tú recuerdas lo que vimos en este pasaje, mira el versículo 14, dice que Él los traería de los diferentes pueblos. En el versículo 15 dice que Él les daría pastores conforme a su corazón. En el versículo 16 dice algo bien interesante. Y entonces ya nadie más recordará el arca del pacto. Aquí está hablando de algo bien serio. ¿Qué contenía el arca del pacto? El arca del pacto era el recordatorio del pacto que Dios había hecho con el pueblo. Allí dentro estaban los 10 mandamientos. Esa arca era la que se ponía primero en el tabernáculo, en donde una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre del macho cabrío, la ponía sobre esa tapa y entonces Dios, si ellos se habían arrepentido y confesado sus pecados, los perdonaba por otro año. El arca del pacto no era otra cosa que todo el conjunto de leyes, todo el sistema que Dios reveló
para que su pueblo pudiera tener comunión con Él. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Ya no se acordarán más del arca del pacto y nadie más la volverá a reconstruir. No tendrán memoria de ella. Pero no lo está diciendo como algo malo o como juicio. Lo está diciendo como una esperanza de algo que un día llegaría. También llama la atención que ellos, que hoy eran un oprobio y una cosa de la cual los pueblos los miraban con pena, un día dice que ellos iban a dejar de ser ese oprobio y que iban a tener un lugar prominente entre las naciones, versículo 17. Y en el versículo 17, la última parte, dice que Dios les cambiaría el corazón. Y versículo 18, que ya no serían dos, sino que como un solo pueblo vendrían delante de Él. ¡Qué preciosa promesa! Hermanos amados, lastimosamente en nuestros días hay una buena parte del pueblo evangélico que dice que esto todavía no se ha cumplido y que esto está por cumplirse en el futuro, cuando Dios trate con Israel como si Dios estuviera hablando aquí meramente de una nación física, de un pueblo desobediente. Pero lo que nosotros entendemos al interpretar la Biblia con la Biblia es que estas promesas se cumplen no en un futuro que no sabemos cuándo es, sino en el nuevo pacto. ¿Por qué podemos decir eso? Porque aquí nosotros vemos las cosas que Dios ha cumplido en el nuevo pacto. Hermanos, en el nuevo pacto se promete, Jeremías capítulo 31, que Dios iba a cambiar el corazón de ellos poniendo la ley sobre sus corazones, que va a perdonar los pecados y que todos le van a conocer. Pero cuando tú analizas todavía con más detalles las promesas que están aquí para Jeremías en un futuro incierto, pero para nosotros de una realidad ciertísima en el Nuevo Testamento, Pablo dice en Efesios capítulo 2 que de dos pueblos Dios hizo uno solo, un solo edificio compuesto de hombres de toda raza, toda nación, toda lengua, y hoy es ese edificio santo el pueblo de Dios. También promete que los pecados hoy son perdonados porque la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto que ha sido derramada para el perdón de los pecados de todos aquellos por quienes Cristo murió. Así que estas promesas que eran tan difíciles de ver en el tiempo de Jeremías en medio de la destrucción se cumplen hoy a través de la sangre de Cristo Jesús. Esas promesas hoy están en vigencia. Hoy Él transforma el corazón. Hoy Él ha hecho que ese pueblo vuelva a Él. Claro, no de una forma física, no de una manera como una nación temporal, sino en el verdadero pueblo, del cual el antiguo Israel era solo una sombra de lo que hoy nosotros somos, la sustancia misma. Cuando se usa esas palabras, lo único que se está diciendo es esto. Piensa en la sombra de un árbol. La sombra de un árbol te dice cosas sobre ese árbol. Te dice si tiene hojas, si tiene frutos, si es amplio, si es grande, si es ancho. Pero la sombra es solamente un reflejo de lo que el verdadero árbol es. Eso que vemos en el Antiguo Testamento, esas promesas que hablaban de un futuro glorioso, en donde se habla en términos de una nación, como si fuera un pueblo, como si estuviera hablando de una nación física que ahora estaba siendo dispersada, puesta en esclavitud. Eso es el lenguaje en forma de sombra. Todo eso está reflejando una realidad que es muchísimo más importante y que es ese pueblo que Dios ha rescatado por su gracia, hombres y mujeres de todas las naciones, perdonándoles los pecados, haciéndoles volver a Él, amándoles y poniendo la ley en sus corazones. Por lo tanto, las promesas que Jeremías presenta en este texto son las promesas que se cumplen en el nuevo pacto. Amén. Habiendo dicho eso, tenemos que conectar entonces nuestra realidad. Si estas promesas se cumplen en el nuevo pacto, y parte de estas promesas es, y yo les daré pastores, eso significa que somos nosotros, la iglesia del nuevo pacto, este pueblo imperfecto, el que hoy ve el cumplimiento de esa promesa de Dios, dándonos pastores que son conforme a su corazón. Amén. ¡Qué bendición tan grande! Hermanos, Dios establece pastores en el Nuevo Testamento que son, por decirlo de una manera, la muestra en la que Dios presenta su misericordia a su pueblo para ayudarles
en aquellas cosas que en este texto claramente se muestran. Este pueblo era rebelde. Este pueblo tenía heridas por su pecado. Este pueblo perecía por falta de dirección y de enseñanza. Él está mirando la miseria temporal y dice, un día yo les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Esos pastores tenían el propósito de suplir lo que en ese pueblo de Israel era una miseria y una pena. Él iba a proveer hombres que les ayudaran a que no vivieran más errantes, lastimados, en rebeldía, sino que ahora pudieran ser lo que el pueblo de Israel nunca pudo ser. ¿Cuáles son las implicaciones de esta verdad de que los pastores son enviados para poder instruir, restaurar, cuidar, proteger al pueblo de Dios? Lo que no estaba pasando en esos días, Él lo prometió y hoy se está cumpliendo. ¿Cuál es la implicación práctica para nosotros? ¿Cómo eso afecta nuestra manera de comprender este texto y comprender nuestra vida? En primer lugar, yo puedo decir que esto nos lleva a pensar que los pastores deben ser vistos desde esta dignidad. Son dones de Dios para la iglesia. Piénsalo desde esta perspectiva. Si Dios prometió en aquel tiempo, entonces yo les daré pastores conforme a mi corazón, y decimos que esos pastores son los hombres que hoy Dios nos da, ese hombre que hoy recibimos, y los hombres que Dios nos dé como pastores deben ser vistos no como otra cosa, sino como enviados de parte de Dios para cumplir lo que Dios prometió. Tienen una dignidad que es importantísima. Tienen una dignidad que tiene que ver con hacerle bien al pueblo de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 11, no hace falta que lo busquemos, Pablo dice que el Señor dio a su iglesia apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas, y hoy quedan los pastores en medio de nosotros. Pero el contexto de ese pasaje es que estos oficios, estos hombres que iban a ser dados a la iglesia, son regalos de Dios para la iglesia. El contexto es este. El Señor dice, Pablo dice, hablando del Señor, que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y la figura que presenta es más o menos así. Imagínate un rey que va a una guerra. Después de que termina venciendo en esa guerra, cuando viene de regreso trae los despojos. Ahora imagínate la escena. El pueblo entero está haciendo una calle de honor, esperando el regreso del ejército con su rey victorioso. Y mientras van pasando por esa calle de honor, van tirando las monedas de oro, y van tirando los vestidos, y van tirando lo que encontraron como parte del despojo, diciendo, ¡vencimos! Ese regalo, esos despojos, esos dones, es lo que el Cristo victorioso le entregó a la iglesia. Cristo descendió hasta lo sumo, tomó forma humana, se hizo no solamente como un hombre, sino como en la condición más baja para que todos los hombres puedan identificarse con Él. Sufrió las miserias de la vida, fue en todo conforme a nosotros, pero sin pecado. Sin embargo, cuando Él, así como descendió hasta lo más profundo, dice en Filipenses capítulo 2, que fue levantado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiero que te imagines en ese punto victorioso, donde Él dice, victorioso y lleno de gloria, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. No lo recibe como Dios porque no puede recibir nada como Dios, Él ya lo tiene todo. Pero lo recibe como mediador, como Dios hecho hombre, logrando lo que Él vino a hacer. Y cuando Él viene a proclamar eso como Dios victorioso, como mediador victorioso, comienza a repartir lo que Él tomó como despojo. Y lo que comienza a repartir son hombres, profetas, apóstoles, evangelistas y lo que hoy nos queda, pastores y maestros. Los pastores son el regalo de Dios para su iglesia y por eso tenemos que verlos con esa dignidad. Los pastores no son hombres que simplemente son llamados por la votación común de los miembros. No solamente son llamados porque una iglesia en un momento en particular levanta la mano y confirma a ese hombre. Eso es parte de la voluntad de Dios. Pero esa no es la única razón por la que ellos son pastores. La iglesia los toma
los llama a ser sus pastores porque reconoce que ellos han sido llamados por Dios y capacitados para poder servir en lo que Dios les ha dado. Amén. Amén. Pero hay otra implicación aquí. Los pastores no solamente deben ser vistos en esa dignidad por la iglesia, sino que los pastores mismos nunca deben olvidarse cuál es la responsabilidad que tienen en esa dignidad. Si yo como pastor, si Daniel hoy como pastor, entiende su propio ministerio como parte del cumplimiento de lo que el Señor ha dado, entonces él tiene que vivir honrando esa dignidad, siendo como un representante del Señor en medio de ustedes, ese Dios que ama, cuida, protege, instruye, restaura a su pueblo. Hermanos, qué diferente es cuando los pastores viven en contra del propósito por el cual fueron dados. Nosotros no fuimos dados, o la iglesia no nos es dada para nuestro beneficio. Nosotros somos dados a la iglesia para beneficio de ellos. Los pastores somos servidores. Los pastores no venimos a hacerle daño a la iglesia. Los pastores venimos a servir a las ovejas de Cristo. Porque el propósito de Dios está centrado en el bien de su pueblo. Por eso promete pastores. Porque los quiere bien. Porque quiere que estén en obediencia, que estén resplandeciendo. Por eso Él dice, les daré pastores. Cuando recibas un pastor, míralo con esa dignidad. Pero todos los que somos pastores debemos recordar esa dignidad. No es por mí, es por causa de estas ovejas que Dios quiso darme para yo poder ser su representante en medio de ellos. Amén. Amén. En segundo lugar, no solamente hablemos del cumplimiento de esta promesa, de su contexto, del momento, ese entonces os daré pastores se cumple ahora. Estos son los días benditos que en el Nuevo Testamento dicen cuántos hubieran querido mirar esto en días pasados. Nosotros tenemos la dicha de ver el cumplimiento de ese entonces. Pero eso me lleva en segundo lugar a mirar el carácter de estos pastores que Dios está prometiendo. No son cualquier tipo de pastores. De hecho, nosotros tenemos un contraste bien marcado con falsos pastores, perversos pastores, de los que también se habla en la profecía. Hombres que mataban a sus ovejas, se servían de sus ovejas, no pastoreaban ni cuidaban a su pueblo. No, la característica de estos hombres está descrito con estas palabras: conforme a mi corazón. Eso nos tiene que llevar entonces a analizar qué es lo que esto significa. Bueno, estas palabras, en primer lugar, es bien importante entender que estas son las palabras que se usan para hablar de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y estoy convencido que eso está en el contexto de hombres como Saúl, que no eran hombres conforme al corazón de Dios. ¿Por qué no? Porque ellos querían servirse a sí mismos. Querían su propio nombre, su propia gloria. Desobedecieron a Dios abiertamente porque no querían perder la batalla. Samuel le dijo, espérame, ya vuelvo. Y como vio que no venía, míreme aquí a ver qué va a pasar. Vas a perder la batalla. No, aquí debe haber un error. Maten a ese hombre. Yo voy a ir. Y pierde la batalla. Ese hombre no estaba buscando la gloria de Dios. No era un hombre conforme al corazón de Dios. No representaba el bien que Dios le quería hacer a esa nación. Pero cuando aparece David, no es porque era un hombre perfecto. A veces se ha puesto la idea de que es porque era un hombre con ciertas características que lo hacían de alguna manera diferente al resto. Ciertamente tenía cosas diferentes. Pero conforme al corazón tiene la idea clara de que es alguien que hace o que representa o que muestra lo que Dios quiere para su pueblo, que representa correctamente el corazón de Dios para su pueblo. Hermanos, Dios ama a su pueblo. Dios quiere el bien de estas ovejitas tercas, de estas ovejitas difíciles, de estas ovejitas que a veces hay que repetirles 20 veces lo mismo. Cuando uno mira, pero ¿qué es lo que Dios quiere para ellas? Eso es lo que un pastor debe representar, porque son hombres conforme al corazón de Dios. Así que hay dos cosas que yo quiero mencionar
dentro de este segundo punto. ¿Qué implica, qué significa ser un pastor conforme al corazón de Dios? ¿Qué significa esa frase? En primer lugar, significa que los pastores evocan todo lo que Dios anhela para su pueblo, lo cual es bueno, loable y bondadoso. El hecho de que Dios prometa, les daré pastores conforme a mi corazón, significa, les daré pastores que cumplan cuál es el anhelo, el propósito, el beneplácito que yo tengo para con mi pueblo. Son hombres que me van a representar en medio de ustedes para que cuando ustedes lo vean, sepan, eso es lo que Dios quiere para mí. Él quiere que ellos amen, cuiden, sanen, restauren, corrijan y direccionen a su pueblo. ¿Por qué Dios querría que ellos amen, sanen, cuiden, corrijan y direccionen? ¿Saben por qué? Porque esa es la forma de mostrar amor. Nosotros hablábamos, ¿qué padre que ama a su hijo no lo corrige? ¿Qué padre que ama a su hijo no lo interrumpe en su pecado y le dice, mi hijo, ven acá, lo que estás haciendo no está bien? La decisión que estás tomando no es correcta. Y si tengo que ponerme en medio de tu camino para que tú no des ese paso, me voy a poner sobre tu camino. Porque esa es la manera de amarlos. Porque tú no puedes amar a alguien viendo cómo se destruye y quedarte con los brazos cruzados. Porque tú no puedes amar a alguien sabiendo que puedes hacer algo por él y no haciéndolo. ¿Por qué Dios nos manda pastores? Porque esa es la forma en la que Dios nos ama. Porque nosotros necesitamos ese amor, esa dirección, esa corrección, esa gracia y restauración que Dios le da a su pueblo y con el que Dios trata a su pueblo. Hermanos, los pastores debemos ser hombres amorosos y tiernos. Porque a veces las ovejas están diciendo, Señor, tú sabes cómo yo me siento. Tú sabes que me siento solo. Sé que tú no me vas a poder abrazar. Pero cuando vienen el domingo a la iglesia, reciben un abrazo grande de su pastor. Y es como si estuvieran diciendo, gracias por abrazarme, Dios mío. Cuando alguien está caminando en su necedad, es como si dijeran, Señor, corrígeme porque sé que estoy mal. Y de pronto recibes una llamada que no quieres escuchar. Y es como si Dios te estuviera diciendo, te amo. Por eso envié a un hombre para que te corrija. Hermanos, qué precioso pensar de esta manera. Porque entonces no se vuelve un tema de su abuso, su lugar, metiéndose en mi vida. No, es Dios mismo quien está en medio diciéndote, no me pidas que te deje, porque eso nunca va a pasar. Yo nunca voy a dejar de amarte, nunca voy a dejar de perdonarte, nunca te voy a dejar de decir la verdad. Y por eso te envío pastores, para que ellos hagan por mí lo que yo quiero para ti. Qué preciosa verdad es que eso es lo que representan los pastores en la vida de sus ovejas. En otras palabras, los pastores son representantes de Dios entre su pueblo porque reflejan lo que Dios quiere de ellos y el bien que desea hacerles. A veces uno pasa por alto esto, hermanos, cuando uno se olvida cómo Dios nos ama. He tenido el privilegio en los últimos meses de predicar el Cantar de los Cantares. Esto ha sido un deleite para mi alma, una bendición para mí, porque cuando uno mira el Cantar de los Cantares, y déjame solo hacer aquí una precisión, Salomón está escribiendo algo guiado por Dios, inspirado por Dios, con un lenguaje que Salomón conocía, en una forma de amor que Salomón conocía, pero Salomón no está hablando de su historia de amor, porque sería un poco difícil decir, un hombre que tuvo 300 mujeres y 700 concubinas, no podría hablarme del amor puro matrimonial, sin que yo me sienta ofendido por lo que él me va a decir. Ama a tu mujer como yo amo la mía. No, Salomón, gracias. Pero piensen esto. Si él está hablando en lenguaje humano, en lo que él conoce, pero está describiendo una historia que es muchísimo mejor que la suya propia. Él está describiendo la historia del verdadero esposo y la verdadera esposa
el amor de Dios por su pueblo. Cuando tú lo analizas de esa manera, hay cosas que simplemente te quebrantan. Me encanta uno de los pasajes que dice que ella es como si estuviera escuchando el reclamo de las doncellas de Jerusalén. Sí, ya sé que soy morena, ya sé que no tengo nada para dar, ya sé que yo tampoco entiendo por qué Él me ama. Pero más adelante Él le dice, tú eres hermosa. Y uno piensa, ¿que soy qué? Tú eres hermosa. Acabo de predicar, tú eres el lirio entre los espinos. Así es mi amada para mí. Qué manera de vernos. La única persona que nos conoce como somos. Porque si alguien supiera lo que realmente somos, quizás no nos amara como nos ama. Pero el que sí nos conoce, el que sí sabe lo que somos, Él nos dice, para mí tú eres hermosa. Ese es el tipo de amor que Él tiene por nosotros. Él sabe nuestras bajezas, sabe nuestro pecado y nosotros somos conscientes. No tengo nada que darte. Mírame, hay tantos que pudieran ser mejor amados por ti, que tienen mucho más que darte. ¿Por qué me miras a mí? Y Él solo repite, tú eres hermosa. Y nos dio una dignidad, que es una dignidad todavía mayor que la que nosotros podemos entender, hermanos. Cuando uno entiende el amor que Dios tiene por nosotros, entiende por qué hace cosas como darnos pastores. Yo te amo y te lo quiero recordar cada semana. Por eso tienes a un hombre imperfecto, hablándote de mi gracia, repitiéndote el perdón que yo te ofrezco, diciéndote que no tienes por qué cargar con tus pecados, que no tienes por qué llevar tu culpabilidad, que yo lo sé, que yo te conozco y yo te amo así. Eso es lo que los pastores representamos, porque nosotros evocamos lo que Dios anhela para su pueblo. Todo esto debe ser ejemplificado por un pastor en su trato con la iglesia de Cristo. Y para esta función, los pastores necesitan la autoridad de llevar a cabo esto. Dios ama a los niños, por eso les da padres. Pero a esos padres les da autoridad para que puedan guiar a esos niños. Dios ama a su pueblo, por eso le da pastores. Y a esos pastores los llena de autoridad para que puedan llevar a cabo el ministerio que tienen que desarrollar. Por eso nosotros tenemos que hablar en estos términos del ministerio pastoral. Ese pastor es un hombre imperfecto, pero un hombre con verdadera autoridad, pero no una autoridad para que él pudiera tener un gran nombre, sino para representar y hacer lo que Cristo quiere en la vida de esas ovejas. Así que estamos hablando de que los pastores reflejan a Dios en el amor y la dedicación que dan al pueblo de Dios y en la disciplina y exhortación que requieren para eso. Pero en segundo lugar, el hecho de tener pastores conforme a mi corazón habla también de la forma en la que Dios nos da pastores conforme a su corazón. Es decir, hay muchos pastores. ¿Cómo vamos a reconocer quiénes son los que son conforme a su corazón? Porque la Biblia también habla de falsos pastores. La Biblia también habla de asalariados. La Biblia también habla de hombres que vienen a hacer daño a las ovejas. Pablo advirtió en el texto que leímos, después de que yo me vaya, hombres perversos se van a levantar en medio de ustedes. Así que, hermanos, es bien importante entender que hombres conforme a mi corazón, pastores conforme a mi corazón, tiene que ver con hombres que evoquen lo que Dios manda y por eso son hombres que tienen que ser reconocidos de la manera correcta basado en esas cualificaciones. ¿Por qué no cualquiera debe ser un pastor? Porque no todos son pastores que Dios ha enviado ni son el cumplimiento de esa promesa. Pero hay hombres que sí lo son y los podemos reconocer porque Él nos dio cualificaciones para poder mirarlos. Por eso debe ser sin doblez, porque cuando te dice que te quiere, tú sabes que es verdad. Por eso debe ser un hombre que controla su carácter, porque cuando hay cosas y conflictos, Él puede decirte la verdad sin enojarse o perder el control.
porque Él está mostrando a Dios de una manera visible en la vida de su iglesia. Hay cualificaciones con las que nosotros podemos reconocer a estos hombres que aún hoy, todavía hoy, Dios los envía conforme a su corazón. La urgente necesidad de saber cómo son esos pastores es algo que está en contraste con los falsos pastores, como los que profetiza Ezequiel cuando dice que son hombres que le hacen daño a las ovejas y las destruyen. Tenemos que aprender a reconocer a esos hombres, así como reconocemos a hombres conforme al corazón de Dios. Eso me lleva a mi tercer y último punto en esta mañana o tarde. No solamente hemos visto el cumplimiento de esta profecía, les daré pastores. No solamente hemos visto el carácter de estos pastores, que serían conforme a su corazón, sino que en tercer lugar vemos las características de estos pastores. Cómo iban a llevar a cabo este ministerio. Y aparece al final de nuestro texto donde dice que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Hay tres cosas aquí, o tres palabras o frases que son bien importantes. La primera es la palabra apacentar. ¿Qué significa apacentar? Tanto en hebreo como en griego, esta palabra simplemente significa hacer la tarea de un pastor. Me encanta cómo el Señor revela su palabra y su verdad. Por cierto, si Él hablara en sus términos y como Él es en una forma propiamente dicha, nadie podría saber ni entenderlo, porque no habría lenguaje, no habría formas, no habría manera de poder llegar a conocerlo como Él es propiamente dicho. Pero Él se revela a nosotros a través de analogías y también revela su obra a través de analogías en un lenguaje acomodado para que nosotros sepamos cómo es su amor, cómo es Él. Y aunque es algo acomodado a nuestra deficiencia, es algo que es completamente verdadero porque es Él quien lo revela. Y Él nos enseña y utiliza expresiones para mostrarnos su amor como el amor de un pastor por sus ovejas. ¿No dice el Salmo 23 que Él es el buen pastor? Un pastor hace y cumple lo que ese buen pastor dice que es. Y entonces, apacentar significa cumplir la tarea de un pastor. ¿Qué hace un pastor? Un pastor podríamos definirlo de diferentes maneras. Un pastor cuida, supervisa, alimenta, protege. Todas esas son palabras que tienen que ver con su función. La función de alguien que está dedicado a una noble tarea, que tiene que poner toda su alma, todo su corazón para saber. Piensen esto. Si un pastor tiene que alimentar a sus ovejas, qué mal pastor sería aquel que le da la misma dieta a todas, ¿sí o no? Así como si tú fueras donde un nutricionista que te cobra muchísima plata, pero ni te escucha, te dice, ¿cómo se llama tal? Listo, ya le tengo lo que usted necesita comer es esto, y te saca un papel que te das cuenta que hay 300 copias del mismo papel. ¿No te daría un problema eso? Digo, oiga, ¿usted no quiere saber si soy alérgico a algo? No, olvídate, todos tienen lo mismo. ¿Usted no quiere saber si tuve algún problema en mi estómago? No, esto es lo que necesita. Un pastor que alimenta a su pueblo debe saber, y está claro que no todas las ovejas son iguales. Algunas necesitan un poquito más de fuerza en la manera de hablar. Otras necesitan caricias porque son suficientemente fuertes con ellos mismos. Entonces necesitamos levantarlos. Me encanta cómo el Señor Jesús vivió así en medio de su ministerio terrenal. Cuando venía un arrogante, sacaba un palo y lo quebrantaba. Pero cuando venía una mujer como esa que era consciente de todos sus pecados, que trajo un perfume y lo quebró a los pies de él, y con su pelo estaba frotando y secando sus pies. Señor, ¿por qué no le dices nada? Porque ella ya lo sabe. Entonces le usó palabras que pudieran darle el pan de vida que ella necesitaba. Porque lo que hace la palabra al quebrantar, ella ya lo tenía, ahora necesitaba ser levantada. Esa es la manera en la que nosotros vivimos también en nuestro ministerio. Hermanos, yo estoy de acuerdo en que hay que predicar la verdad con firmeza. Y estoy de acuerdo que hay que mostrar la delicadeza y la gracia de Dios levantando el alma también. En un púlpito se tiene que predicar con la ley y con el evangelio. La ley te muestra tu necesidad de Cristo.
y el Evangelio te da a Cristo. La ley quebranta la dureza de tu corazón y el Evangelio te levanta y te muestra el perdón que recibes en Cristo Jesús. Esa manera no siempre es igual en todos. No todas las temporadas de nuestra vida son iguales. Cada uno necesita diferentes cosas en diferentes tiempos. Por eso estos hombres no pueden ser cualquier hombre. Tiene que ser un hombre que apaciente a las ovejas. Pero también las protege. También las cuida. También las supervisa. También mira cuando hay peligro a lo lejos y advierte. Y uno tiene que tomar todo eso como parte de este precioso trabajo. Ellos apacientan a las ovejas de Cristo. Amén. Amén. La segunda palabra clave es la palabra conocimiento. Hermanos, la palabra conocimiento aquí en hebreo es una palabra que básicamente significa conocimiento intelectual, saber algo, conocerlo. Y esto tiene que ver con una herramienta importantísima en la vida de un pastor. Los pastores debemos ser hombres que, como dice Pablo, debemos trazar correctamente la palabra de Dios. Yo crecí toda mi vida en el campo y era bien fácil hacer la diferencia entre alguien que sabía o trabajaba en el campo y agarraba un machete listo para cortar y otro que no lo había visto ni en película. Soy músico empírico. A veces me basta ver cómo alguien agarra su guitarra para saber si sabe tocar o cómo se sienta. ¿Por qué? Porque la experiencia te ayuda a tener ese tipo de... El conocimiento hace eso. Ahora, en la iglesia, el conocimiento que prima por encima de todo es el doctrinal, es la verdad. Hermanos, en la iglesia todo tiene que ver con la verdad. Hay algunas iglesias que aceptan vivir de una manera superficial, tienen una amplia vida con 1 centímetro de espesor, esa capa. No saben mucho de muchas cosas. Y ellos dicen, es que aquí preferimos hablar del amor, hablar de este tipo de cosas, hablar de la paciencia. No te metas en la doctrina, eso no es importante. Y yo quiero decirte algo y espero decírtelo con todo el énfasis que yo pueda. Si no entiendes doctrina, todo en tu vida es afectado. Qué increíble que algo tan práctico como la muerte. ¿Has experimentado alguna vez la muerte de un ser querido cercano? Mira, Pablo está tratando con un asunto tan profundo y la manera en la que lo trata es con doctrina. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Él. Por eso les digo esto con palabra de Dios, que los muertos en Cristo no van a ir después, van primero. Y luego nosotros seremos transformados y seremos arrebatados y recibiremos al Señor. Y así estaremos para siempre con Él. Y termina con estas palabras, versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? ¿Sabes? He estado en muchos funerales católicos romanos donde familiares, amigos o gente, y uno tiene que sentarse con paciencia y escuchar lo que el sacerdote va a decir. ¿Quieres que te diga algo? No importa si el sacerdote es un hombre tierno, no importa si tiene las mejores formas, no importa si habla con mucha dulzura y sensibilidad. Las palabras de los hombres no alcanzan a consolar el corazón de una persona. Necesitas las palabras de Dios. Por lo tanto, ¿cómo puedes consolar a alguien si no sabes cuál es la esperanza? ¿Cómo puedes ayudar a que alguien encuentre o entienda su problema de depresión si no conoce la relación que hay entre el alma y el cuerpo que la Biblia te lo enseña? Nosotros sabemos que la depresión es un asunto que es muchas veces llevado por el pecado, ciertamente, pero muchas otras veces también tiene que ver con deficiencias en el cuerpo que tienen que ser tratadas. Y cuando uno no aprende a mirar o a tener discernimiento en eso, tiendes a simplemente espiritualizar todo, como mucha gente lo ha hecho en el mundo. Ah, ¿qué te pasa? Tengo un problema con esto. Ora. No es muy diferente a 3 Padres Nuestros. Es mucho más profundo. ¿Sabes qué es lo que uno valora de los puritanos? Y ayer les recomendaba a algunos hermanos un libro que se llama Guarda tu corazón, de John Flavel. Este puritano lo que hizo fue como si hubiera hecho una operación para abrir el pecho así y mirar el corazón en sus detalles. Mira, vamos a mirarlo con detalle, y te hace un zoom y te comienza a explicar. Así es como funciona tu corazón. No te dejes engañar.
No permitas que te engañen, no permitas, ten cuidado con esto, protégelo así. Así como una ciudad amurallada, tu corazón es como el rey que está sentado en medio. Cuídalo, porque esto es lo que pasa. Y uno queda fascinado de lo que ellos hacían y no hacían otra cosa que permitir que la palabra les diera la línea para entender el corazón, la mente, el comportamiento del hombre. Entonces, el conocimiento es demasiado importante. No solo en la vida de la iglesia, principalmente en la vida de un pastor. Por eso una de las cualificaciones en Tito 1 dice que para reconocer a ese hombre debe ser un retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido dada. Un solo trabajo tenemos: ser fieles a la Escritura. Y ese trabajo es suficiente. Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el contraste de ese texto? Acababa de decir en el versículo 14, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. ¿Qué era lo otro que había? ¿Cuál era la otra opción? Sigue las filosofías y las fábulas que hombres están diciendo allá afuera y que mucha gente quiere seguir porque son fáciles de oír, pero tú persiste en lo que has aprendido y recuerda de quién lo aprendiste. Recuerda que siendo niño entendiste el camino y ahora que eres un hombre, ahora que eres un ministro, la palabra tiene todo lo que necesitas para poder instruirte, enseñarte y decirte cómo vivir y cómo enseñarle a vivir al pueblo de Dios. Hermanos, la Biblia es lo que necesitamos y hombres que conozcan la Biblia son los hombres que tienen que liderarnos en el Señor. Finalmente, no es solo apacentar, no es solo tener conocimiento, sino también inteligencia. Y es interesante porque pareciera que es una repetición, pero la palabra hebrea aquí, inteligencia, significa demostrar inteligencia o demostrar discernimiento. Es lo más parecido al concepto bíblico de sabiduría. Sabiduría. Piensen esto. Es no solo conocimiento intelectual, es conocimiento aplicado. No es un hombre que sabe mucho simplemente, es un hombre que vive conforme a lo que sabe y que su vida es algo que es una preciosa carta de invitación a todos porque sabe la verdad y vive la verdad. Hermanos, en las características para un pastor se dice que no sea un neófito. ¿Qué significa un neófito? Déjame explicarlo de una manera que me gusta ilustrarlo. Neófito significa literalmente alguien recién plantado. Déjame darte una ilustración. Allá en la linda República del Ecuador, que el clima es parecido a este, mentira, uno puede cualquier día del año amarrar una hamaca entre dos palos, algún árbol, y acostarse a dormir plácidamente. Estoy diciendo a nuestros ecuatorianos para que sientan deseos de su tierra en estos días. Pero, ¿qué pasaría si esa hamaca yo la amarro no de un árbol grande con un fuerte tronco, sino que lo tomo en un arbolito que acaba de ser plantado? Alguien podría hacer este razonamiento, pero si es un árbol de naranja, si yo sé lo que el árbol de naranja es, lo fuerte que es, así que le voy a amarrar mi hamaca y me voy a acostar, ¿sabes lo que te va a pasar? Vas a despertarte en el suelo y vas a dañar ese arbolito, porque aunque tiene el potencial para poder soportar una hamaca y quizás muchas más, si lo tomas fuera del tiempo correcto, antes de que madure, le haces daño al punto de dañarlo. Por eso el ministerio no es para niños. El ministerio no es para hombres que simplemente saben doctrina. El ministerio es para hombres que tienen experiencia cristiana que se ve evidenciada en su carácter. Son hombres que si pudieran abrirse su camiseta espiritual, vieras dentro de su pecho muchas heridas, donde tuvieron que soportar con paciencia, donde no tuvieron que reaccionar, donde lloraron en silencio, donde se mordieron la lengua para no responder, en donde tuvieron que vivir pruebas, circunstancias difíciles, soledad,
dificultad, a veces el deseo de tirar todo, y no lo tiraron, y no se fueron, y no renunciaron, y se quedan allí. Siempre me ha llamado la atención que le den medallas de honor a hombres que sobreviven una guerra. No dice, pero si no hizo nada. No, sobrevivir es hacer algo. Y haber peleado 5 batallas le da un nombre que es por encima de cualquier soldado, por más bien armado que esté. Ese es uno que merece las estrellas. Y es lo mismo que pasa con un ministro. El seminario, yo soy director de algunos seminarios, no es lo que te da eso, no te lo puede dar. Yo te doy la información, pero el conocimiento aplicado te lo da la madurez, el amor a Cristo y la experiencia cristiana que esos hombres solo pueden vivir en su iglesia local. Por eso no es el que más sabe, es el que es más santo, más piadoso, más paciente, que producto de lo que sabe es testimonio y ejemplo para su iglesia. Estoy poniendo la vara bien alta, porque ni Daniel, ni yo, ni ninguno de los pastores presentes es el estándar, lo es la palabra de Dios. Y todos nosotros necesitamos seguir creciendo en eso. Así que este precioso texto nos habla de pastores conforme al corazón de Dios. Hemos preguntado cuándo era esto que se iba a cumplir. Y el texto nos enseña por medio de la teología bíblica, es ahora. Hoy vivimos esta promesa. Luego preguntamos, ¿y cuál es el carácter de esos hombres? Dijimos, son conforme al corazón de Dios, reflejan a Dios en medio de su iglesia, haciendo por su iglesia lo que Dios mismo está haciendo por ellos. Pero finalmente hemos dicho, ¿y cuáles son las características de su ministerio? Son hombres que apacientan y lo hacen con conocimiento y con sabiduría. Que el Señor permita que esa sea la preciosa verdad en la vida de Daniel. Amén. Que esa sea la preciosa verdad en la vida de todos los que estamos aquí como pastores y de los que anhelamos o anhelan el ministerio. Que esto sea sí y amén para la gloria de Dios, pero solo gracias a Él. Amén. No podemos conformarnos con pastores menos que eso, porque son el cumplimiento de la promesa de Dios. Hermanos amados, vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra.